Hola, hola, bienvenidos a Pintar con Clary. Hoy vamos a estar pintando un camino con flamboyant. Comencé pintando el fondo. Para el fondo estoy utilizando azul phthalo, un poco de rojo y blanco. Las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos y estoy pintando sobre un cartón entelado. El pincel que estoy utilizando es uno de cerdas. Una vez terminado el fondo, voy a comenzar a mezclar un poco de amarillo ocre, un poco de rojo y blanco y comienzo a pintar los lados del camino. En estos momentos yo no estoy utilizando ningún medio, pero si deseas utilizar alguno, puedes utilizar ya sea liquid, un poco de trementina o aceite de linaza o cualquier otro medio para óleos. Cuando termine de pintar esas partes del camino, entonces lavé mi pincel y tomé un poco de negro, lo mezclé con verde vejiga y comienzo a sugerir una vegetación a los lados del camino. Debo señalar que este trabajo también se puede hacer con acrílicos. Terminé un lado de la vegetación del camino, voy a hacer lo propio en el otro lado. Una vez terminado, voy a comenzar a trabajar el follaje, a sugerir el follaje de algunos árboles. Estos follajes van a quedar en la parte de atrás del trabajo. El follaje de los árboles no los voy a trabajar demasiado porque frente a ellos va a estar el flamboyant. Simplemente voy a sugerir la vegetación que va a quedar detrás de ese flamboyant. Cuando se utilice el negro para hacer alguna mezcla hay que utilizarlo con prudencia porque el negro es un color que mancha demasiado. Hay que tener eso pendiente si no queremos que quede más negro que verde. Ahora lavé mi pincel y estoy mezclando un poco de azul phthalo con rojo y blanco. Voy a armar un violeta y voy a dar el color base del camino. Ahora voy a comenzar a trabajar un poco los lados del camino, así que mezclé amarillo ocre con amarillo de cadmio y blanco. Simplemente voy dando pequeñas pinceladas para ir dando un tanto de textura a esas orillas. Los pinceles los voy cambiando según la necesidad que tenga y del espacio que tenga para pintar.
Aquí estoy utilizando verde claro, mezclé con un poco de blanco y un poco de amarillo de cadmio y trabajo el follaje de los árboles que está de atrás, pero voy a trabajar más el árbol o el follaje del árbol que va a quedar más expuesto. Añadí un poco de verde vejiga a la mezcla y continúo trabajando. La copa del árbol la hice un poco más clara porque está recibiendo más luz. Vamos a trabajar hasta quedar contentos o satisfechos con el resultado. A la mezcla de verde vejiga con negro añadí un poco de blanco y continúo trabajando el follaje. Estas hojas son de un verde agrisado. Estoy reforzando un poco la sombra. Esto se trata de ir poco a poco, capa a capa. No se espera obtener el resultado a la primera. Aquí estoy haciendo otro tono de verde y voy a trabajar un poco las plantas, hierbas o follaje que están más bajitos o más pegados al suelo. Para pintar este tipo de planta o follaje también puedes utilizar un pincel de abanico. Si deseas un pincel plano, el que más cómodo se te haga. Voy intercalando tanto verde vejiga, amarillo, blanco, verde claro. Puedo añadir ocre también. Todo depende de lo que estemos buscando. Aquí ya pues estoy utilizando el pincel de abanico. Estoy utilizando el azul phtalo, lo mezclé con amarillo para obtener otro tono de verde y voy trabajando. Con el pincel de abanico en este caso, que es el que utilicé, pero puedes utilizar el que desees, voy a estar trabajando el otro lado del trabajo. Voy a hacer unas hierbas
Voy a procurar que la parte que va a quedar en sombra esté un poco más oscura. La voy oscureciendo poco a poco, y la parte que recibe más luz pues va a tener un verde más claro. Aquí estoy pintando con negro y un poco de sombra tostada, unos espeques o unos postecitos. Di un poco de luz a esos postecitos, utilicé blanco y un toquecito de amarillo ocre. Continúo trabajando las hierbas ahora sí detrás de esos espeques. No necesitan tener un orden específico, sino que pueden ir en diferentes direcciones. Ahora estoy haciendo el tronco o ramas más bien de lo que va a ser el flamboyant. Estoy utilizando oscuro, que sería negro con marrón. Una vez que haya dado esa forma, voy a comenzar a dar un poco de textura a esas ramas. De esta misma manera como estoy trabajando estas ramas, trabajé los troncos que están a la parte de atrás y los espeques. Lo único que cambió fue un poco el color. La parte que recibe luz la pongo un poco más clara que la parte que está en sombra, poco a poco. Ahora voy a comenzar a trabajar un poco las flores de ese flamboyant. Voy a estar mezclando un poco de rojo con sombra tostada. Si no tienes sombra tostada, puedes utilizar un poquito de negro o un poquito de azul para dar un tanto de oscuridad a ese rojo, y comenzamos a trabajar lo que va a ser la base o el área un poco más oscura de sombra de esas flores. Vamos a ir dando un golpeteo y vamos manchando. Una vez manchado, yo dejé así. Se puede seguir de corrido porque estoy acostumbrada a pintar los paisajes en acrílico, entonces por lo general doy la base y dejo secar, pero no es necesario, puedes continuar con el flamboyant. Aquí estoy añadiendo otros espeques, diferentes tamaños, diferentes formas. Los hago con la base oscura y luego doy un poco de luz con colores más claros. Aquí estoy añadiendo unas hierbas que están en sombra, así que utilizo un poco de azul. Aquí está lo que había dicho de darle la luz y la textura, obviamente. Estos que como están en sombra, pues están un poco más oscuros que los de la otra orilla. Sigo trabajando más hierbas. Ahí va a poner la cantidad que desees, ¿verdad? Como tú quieras, cuánta hierba o pasto, como le dicen también en mi país, quieres que tenga ese paisaje. Esto lo puedes hacer también con el pincel de abanico si deseas. Trabajo un poco más las hierbas que están detrás de esos espeques o postes. Aquí oscurecí un poco porque esas partes están en sombra. Añadí azul. Vamos poco a poco trabajando capa sobre capa hasta llegar al efecto deseado.
unas pocas de hierbas un poco más claras por la luz que se filtre a través de las hojas o ramas de los distintos árboles que hay en el lugar. Con blanco voy a comenzar a dar textura al camino. Recuerda que estos son óleos, la pintura está húmeda, así que si utilizo el blanco puro se va a mezclar con el color que está en el fondo o en la base. Si estás utilizando acrílico, entonces debes hacer el tono, la mezcla, si ya está seco, el tono que deseas y ponerlo sobre la base. Aquí estoy haciendo unas hojitas que tiene el flamboyán, no son demasiadas. Las hice un poco, es un verde un tanto tirando para azul. Utilicé el azul talo y el amarillo limón, que todavía no había añadido a la paleta. Esta es la base. Luego con amarillo limón voy a aclarar después esas hojas. Voy a estar trabajando las flores de flamboyán con naranja, que el naranja lo formé con el rojo y el amarillo limón y con rojo puro. Esto para ir dando un poco de volumen a esas flores. No utilizo blanco porque va a quedar rosado y no deseo que quede así. Este video está por terminar, yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.